¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Frecuencia Inclusiva, un espacio donde las voces que transforman la educación se hacen escuchar. El día de hoy tenemos una invitada muy especial con nosotros. Estamos con la directora de ECO, Casa de Aprendizaje, nuestra querida Flor Wallstein. Gracias por estar con nosotros y por compartir. Querida Flor, queremos preguntarte primero sobre ti y cómo llegas a hacer todo este proyecto. No sé si quieras compartir con nosotros quién es Flor y por qué llegamos a ECO, Casa de Aprendizaje. Muchas gracias primero por invitarme a estar acá contigo y con ustedes. Pues yo, llego a este universo un poco por casualidad y luego por convicción, ¿no? Yo estudié psicología clínica y mi primer trabajo justo fue en una escuela muy pequeña en donde se trabajaba con jóvenes de secundaria y preparatoria que por diversas razones no se adaptaban al sistema tradicional de enseñanza y viceversa, ¿no? Esto fue hace 17 años. Entonces, en ese entonces empecé a descubrir como muchas prácticas dentro de las escuelas, de dónde venían, cómo se trabajaba con ellos, ¿no? También un poco con qué backgrounds venían, como en el ámbito médico, psiquiátrico, neurológico, ¿no? Terapéutico. Y pues fue algo que me llamó muchísimo la atención porque empecé a conocer como otras formas de acercarte a la educación que no era la forma tradicional, ¿no? Y eso de alguna manera también conectó con mi adolescencia y con la forma en la que yo fui educada, que fui a una escuela muy tradicional. Uh-huh. Y pues me enganchó un poco como pensar que la educación sí puede ser personalizada, sí puede ser sensible a las necesidades de cada una de las personas, que la educación sí puede ser adaptable y que en ese camino también se pueden lograr logros, o es más, se pueden llegar a logros mucho más profundos que en una educación estandarizada y general, ¿no? Entonces, eso fue un poco lo que me llevó. Después me fui a trabajar a una escuela tradicional, como un poco con mi ilusión de exportar esto a gran escala. Claro. Y entonces, pues me enfrenté con muchos retos, ¿no? Con muchos retos burocráticos, con muchos retos con las familias, con muchos retos con las direcciones, inclusive el patronato, ¿no? Así como con esto de, pues sí, ¿no? Al final los proyectos grandes son difíciles de gestionar, ¿no? En general. Total. Y ahí fue cuando dije, no, o sea, necesitamos regresar otra vez a proyectos educativos más pequeños, más personalizados, más puntuales, como con mayor intención y que no, o sea, como pensar, eso ya fue cuando, ya esto fue después de 6 años de trabajar, ¿no? Así como en un lugar y en otro, como que ahí fue cuando entendí realmente lo que la inclusión era, ¿no? O sea, que antes no lo tenía tan claro y ahí fue cuando entendí que no se trataba de hacer educación solamente alternativa y ya, o sea, como que era lo que yo pensaba quizá en un inicio, sino que tenía que haber un sistema en donde realmente cupiéramos todos, ¿no? O sea, en donde no estuviera pensado para un sector específico de la población, ni tampoco para la mayoría, o sea, no sé cómo decirlo, pero como no para la mayoría como en cuanto a una normalidad, pero tampoco algo específico que de alguna manera limitara ciertos, pues sí, ¿no? Cierta capacidad de poder albergar a otras personas. Entonces ahí fue cuando empecé como a entender más cosas acerca de la inclusión, acerca de la diferencia sobre todo, ¿no? Acerca de la no norma, ¿no? De la forma de poder albergar y sobre todo lo pienso como en términos filosóficos, como desde la hospitalidad del otro, ¿no? Así desde el albergar al otro tal como es. Claro. Qué importante esto que dices, porque sí, definitivamente, mira, estamos en una época muy difícil en la que llegar a un colegio y que verdaderamente se vuelva como un espacio, tu segunda casa prácticamente, y que haya ese cupo para ti, como dices, respetando tus necesidades, que haya
un espacio para ti donde la educación se pueda moldear para que tú desarrolles tus habilidades de la mejor manera, es bien complicado, ¿no? Sí. Y los padres que tenemos hijos con discapacidad, bueno, más complicado todavía, porque llegamos a las escuelas y lo primero que te encuentras son las puertas cerradas por default en muchos lados, porque te dicen que no hay manera de modificar o no hay manera de poder moldear esta educación para que tu hijo pueda aprovechar ese espacio, ¿no? Entonces se vuelve algo muy difícil, y que haya lugares como el que tienes tú, pues es una lucecita de esperanza que vemos todos, donde pues por lo menos puedas llegar y que conozcan a tu hijo y que puedan ver de qué manera lo ayudan y que lo conozcan como persona en sus habilidades, que lo conozcan en sus gustos, que lo conozcan a él en toda su persona para que pues pueda llegar a tener el derecho que tenemos todos de educación, ¿no? Híjole. Y de ejercicio de ciudadanía, o sea, porque, bueno, o sea, pienso, la educación quizás es este primer paso, ¿no? Como de inserción a la sociedad en muchos sentidos. Claro. Pero en el futuro, pues al final el ámbito educativo, una de sus funciones, una de sus múltiples funciones es prepararnos para poder ser partícipes activos de la sociedad, ¿no? Y entonces pensar como desde qué lugar podemos cada una y cada uno de nosotros ejercer ese derecho desde la educación, pensando en participar activamente como ciudadanos, ¿no? Claro. Entonces, sí, o sea, ECO sí está pensado, bueno, para empezar, pues el nombre de la escuela, que es ECO Casa de Aprendizaje, tiene mucho que ver como con esto de permitir hacer eco, ¿no? Como en la sociedad y también en las vidas de las personas y sus familias, como que siempre pensamos que no trabajamos solamente con las y los jóvenes, ¿no? O las y los niños, sino también con todo el entorno que les rodea y también con la comunidad y la sociedad, ¿no? Claro, por supuesto. Y por supuesto ser una casa, ¿no? Esto que decías de la segunda casa, claro que es un hogar en donde tenemos que sentirnos lo suficientemente cercanos para poder incidir en el otro, porque al final la educación sin vínculo no tiene ningún sentido. Claro. Y la generación de vínculos, desde mi perspectiva, es mucho más factible cuando los espacios son mucho más cercanos y pequeños. Por supuesto. De hecho, bueno, yo personalmente soy partidaria de llegar a colegios justamente, bueno, pequeños. En este caso no tengo nada en contra de los colegios grandes. Hay colegios grandes muy bonitos, con una metodología muy padre, y llegas y los niños salen contentos, la mayoría y todo, pero creo que yo sí tengo, o sea, esto es como a nivel personal, siento que llegar a un colegio pequeño donde sea todo mucho más visible, más personalizado, y cada niño te da como, yo siento que tiene otra manera de educar, otra manera los niños de aprovechar, y tienes otra visibilidad, ¿no? Siento que es súper importante y me gusta que sea un espacio así el tuyo, ¿no? Que sea como muy personalizado y que tengan como esta visión, ¿no? De dar todo muy, muy a nivel particular, ¿no? De cada niño. Yo te quiero preguntar, Flor, en ECO, ¿a partir de qué edad tú recibes a los chicos? ¿A partir de qué edad? Bueno, hasta este ciclo escolar hemos trabajado solamente con secundaria y preparatoria, y personas que también requieren una estimulación en habilidades para lo sociolaboral, ¿no? Entonces, hasta este ciclo escolar, 25-26, estamos trabajando, recibimos chicos desde los 12 años hasta los 25 años. A partir del siguiente ciclo escolar vamos a abrir primaria alta. Entonces vamos a recibir chicos y chicas desde los 9 años, más o menos, hasta los 25 años de edad. Ahora, dado que somos un espacio inclusivo, también tengo excepciones con la mayoría de edad, dependiendo de las necesidades de la persona, ¿no? Claro. O sea, si hay una persona que la verdad no me ha tocado, pero estamos abiertos a que si hay una persona que tiene 27 años, ¿no? Pero que dada su desarrollo, dadas sus necesidades, les sería útil un espacio como ECO, lo recibimos. Si no les sería útil el espacio como ECO, porque como me ha pasado
en otros casos, los referimos con instituciones que pueden trabajar con adultos, ¿no? Claro, por supuesto, que se me hace algo muy válido y muy ético inclusive, porque también tenemos que llegar a espacios que sí le vayan a generar o a producir un cambio positivo a nuestros hijos y que tengan una trascendencia, ¿no? Exacto. Sí, de hecho, o sea, sí ECO tiene expectativas grandes en el futuro para poder trabajar con adultos y con adultas. Pero bueno, eso es algo que esperemos que con el tiempo y con la ayuda de algunas familias se pueda también consolidar este proyecto que tenemos de vida independiente. No, eso está fabuloso. De hecho, me gusta esta parte en la que tú recibes niños como nivel secundaria prepa, porque me pasa mucho que platicamos luego con los papás y sí nos llegan a decir, ¿sabes qué? Llegamos, terminamos primaria y ¿ahora qué? ¿No? Ya no hay espacios para los más grandes. Ahorita siento que sí hay mucha, bueno, no mucha, pero sí hay más como opción para los chicos entre preescolar, primaria, ¿no? Y cuando empieza la adolescencia, además encontrarte un lugar donde estén preparados para todos los temas difíciles que son la adolescencia, es complicado, ¿no? Sí, justo por eso nace en esta etapa, ¿no? O sea, y la idea de primaria en realidad nace por la demanda que nos hacen. O sea, porque en los últimos 2 ciclos escolares hemos recibido muchas llamadas de personas que están buscando algo como ECO para la primaria y es como de no lo hacemos, hasta que de repente la psicopedagoga, que es la subdirectora, me dijo, pero ¿por qué no lo hacemos? Claro. Y fue así como de, bueno, claro, ¿verdad? Así como de podemos hacerlo, entonces vamos, justo este ciclo escolar hemos estado diseñando todo el programa porque sí va a tener pues sus particularidades, ¿no? De infancia, porque pues el programa actual que tenemos está muy pensado desde la adolescencia, por ¿no? supuesto. Entonces vamos a hacer las adecuaciones hacia la infancia que ya están pues prácticamente hechas para poder recibir a las y los niños, ¿no? Ay, qué padre, muchas felicidades, Flor. Muchas gracias. ¿Qué retos has encontrado? ¿Qué retos te has encontrado formando todo este camino de ECO? Muchos, sí. Muchos retos. ¿Por dónde empezamos? Sí, exacto, muchos retos. El principal, yo diría, o sea, como el que casi me parece una regla, así un denominador común, que bueno, ha sido difícil encontrar la forma, pero lo hemos logrado, ¿no? Es como recibir a las y los adolescentes con sus familias con un nivel de desmotivación grande, ¿no? O sea, como me ha tocado mucho explicarles a las familias y a las y los adolescentes que el primer paso es trabajar mucho el autoconcepto, mucho la seguridad, ¿no? Volver a mirar las fortalezas, volver a mirar las oportunidades, ¿no? Como que siento que hay ciertos procesos que son difíciles de transitar y más cuando, bueno, en la mayoría de los casos, de nuevo, la gente que se acerca con nosotros ya han pasado por 3, 4 experiencias educativas previas, ¿no? O sea, ya han pasado por diferentes lugares, con diferentes historias, con diferentes, ¿no? Y eso ha sido como un reto, como poder de alguna manera conectar con los chicos desde un lugar de lo favorable y no de lo desfavorable, ¿no? Y que eso también va muy de la mano, o lo que nosotros trabajamos mucho es con remover etiquetas, o sea, porque yo entiendo que los diagnósticos son muy importantes porque nos dan para mí el diagnóstico es una brújula, ¿no? Pero hasta ahí, no más, o sea, es una herramienta, un mapa que me puede decir como más o menos por dónde va la cosa, pero no me habla de la persona. Claro, no tienes toda la razón. O sea, no me habla de quién es la persona que está enfrente, no me dice qué necesita, no me dice cómo trabajar con esa persona, no me dice cuáles son sus limitaciones, cuáles son sus alcances. O sea, el diagnóstico solo me da como una mapita que me ayuda como a ver hacia dónde ir, pero no me da más allá de eso. Por supuesto. Y a veces hacérselo, como compartirle esta visión a las familias o a los propios adolescentes cuando en otros espacios les han hecho creer que su personalidad es lo mismo que su diagnóstico, ¿no? Es como una parte de mucho reto que hemos encontrado, ¿no?
Y bueno, otro reto también importante es el tema de la difusión, ¿no? O sea, como de alguna manera, como un proyecto pequeño, llegar a los oídos de gente que pueda estar interesada en un proyecto como ECO, ¿no? Porque o sea, el 90% de mis estudiantes llegan por recomendación de otros estudiantes, ¿no? Así de, ay, estoy aquí, no sé qué, ven, ¿no? Pero sí, como por el mismo concepto del proyecto pequeño, nos ha costado trabajo llegar como a una difusión mayor de lo que hacemos. Claro, no, mira, de hecho, te entiendo perfecto porque justamente por eso es este espacio y por eso se construyó este grupo y este podcast, porque definitivamente las personas que tenemos a los hijos en etapa escolar, muchas veces es difícil decidir para dónde nos vamos a mover. A veces escuchas opiniones buenas, opiniones malas, pero yo creo que es importante que cada quien se dé como la oportunidad de ir viendo y de construir su propio camino. Uh-huh. Y me gusta que tengamos este espacio para dar difusión porque de verdad muchos no pierden la orientación, la brújula en este momento de decir para dónde, qué opciones hay y luego no sabemos todas las opciones que hay. A veces pensamos que son una o dos y de repente te encuentras con que no hay limitante en ese aspecto y te encuentras el lugar indicado que es para tu hijo, donde tu hijo pasa sus años felices y encuentra el espacio, encuentra a los amigos y encuentra su lugar de pertenencia, ¿no? Y necesitamos darle esta difusión a todos estos espacios para que sientan las personas que hay otras opciones, que no nada más son los colegios que pues hemos ido conociendo a lo mejor a lo largo de nuestra experiencia en la vida, pero pues no es la única opción, ¿no? Claro. Encontramos otros espacios así como el tuyo, donde pues también nuestros hijos pueden crecer, pueden estar contentos y tener su derecho a la educación, ¿no? Que es tan importante. Sí, y yo también añadiría como un desarrollo integral, ¿no? O sea, porque también lo que nos permiten las escuelas chicas o los sistemas pequeños es realmente poder observar y desarrollar habilidades y bueno, adquirir conocimientos también, pero a mí me gusta mucho más pensar en las habilidades porque creo que son más útiles en la vida, ¿no? Por supuesto. En todos los ámbitos, ¿no? O sea, como en ECO tenemos una línea que va como muy pegada al ámbito cognitivo académico, ¿no? O sea, que tiene que ver como con todas estas habilidades más cognitivas, otra socioemocional y que realmente se hace, porque muchas escuelas lo tienen, pero no lo llevan a cabo. Pues es difícil, claro. Con una escuela, o sea, cuando de nuevo los proyectos son muy grandes, es difícil darle un seguimiento socioemocional a cada uno de los integrantes. Y bueno, por último, el de habilidades para la vida y el sociolaboral, ¿no? Que eso nos permite como redondear un poco toda esta educación integral que sí va muy enfocada en la construcción de ciudadanía y en el desarrollo de autonomía, que yo sé que son dos cosas que preocupan muchísimo a las familias actualmente, ¿no? O sea, como pensar cómo en este mundo tan complejo mi hijo va a poder lidiar en su adultez, ¿no? Claro, por supuesto. ¿Cómo llevan todo este tema de inclusión en ECO? Porque nos llegamos a topar con que llegamos a algunos espacios y pues tenemos a lo mejor el concepto de lo que es inclusión, pero llegamos a observar la barrera en donde está el concepto, pero no se lleva a la práctica, no es una realidad, digámoslo así. ¿Cómo lo manejan ustedes en la escuela? ¿Qué puedes decirme sobre ECO y la inclusión en ECO? Claro. Sí, supongo que te refieres como a por qué en ECO tenemos prácticas inclusivas y no de integración, por ejemplo, ¿no? Ajá. Mira, para empezar, de nuevo, la escuela es muy pequeña, la capacidad máxima de ECO hasta ahora, tendremos que cambiar ahora en primaria nuestros estándares, pero es de 40 estudiantes. Okay. Para que pensemos como que, ¿a qué me refiero cuando hablo de pequeño, no? Y en donde los grupos son de máximo 10 estudiantes por grupo, en donde en el grupo hay 2 profesores todo el tiempo. Entonces está el profesor o profesora titular y un docente acompañante, le llamamos, ¿no? O sea, entonces, bajo ese modelo,
no tenemos o no utilizamos la práctica de monitores, sombras, ¿no? Acompañantes. Eso no lo requerimos. Y es algo que de hecho solicitamos que no, a las familias, que no suceda. ¿Por qué? Porque en la etapa de la adolescencia, y yo extendería a todas las etapas, ¿no? El tener a una persona al lado tuyo cuarta muchas cosas de la interacción, tanto con el profesor o profesora, como con los compañeros, como con tu experiencia educativa en general, ¿no? Entonces acá lo que hacemos es que cuando yo hablo de una real inclusión, es porque ninguno de los chicos o de las chicas tiene un apoyo diferente al que ya se da de forma igual a todos y a todas, ¿no? Entonces, no trabajamos con monitores, trabajamos con docentes acompañantes del grupo en general, donde van rolándose uno con uno. Y también una de las metodologías más fuertes que utilizamos es DUA, que es Diseño Universal del Aprendizaje, que es una metodología que permite mucho en sí misma, por la forma en la que están planeadas las clases, que las y los estudiantes puedan acceder a diferentes formas de entender, de expresar, de representar, de ser evaluados, ¿no? De manera equitativa, sin la necesidad de adecuaciones particulares para cada uno de los estudiantes o de los estudiantes. Entonces, esas dos estrategias nos permiten mucho que, como en términos educativos, pueda haber una inclusión, ¿no? Ahora, por otra parte, nosotros recibimos chicos y chicas neurotípicos y neurodivergentes. O sea, no es una escuela, de nuevo, especializada para algún tipo de población, ¿no? Claro, no está limitada a algo, ¿no? No. O sea, ustedes reciben a quien quiera estar, claro. A quien quiera estar en una educación como la nuestra. Que además, ¿no? Esa sería la verdadera inclusión, ¿no? Porque realmente, pues, el tema de inclusión piensan que se limita a recibir gente con discapacidad y no, es recibir a todos porque todos somos diferentes, ¿no? Exactamente, y celebrar esas diferencias, por supuesto, ¿no? O sea, nosotros en ECO celebramos un montón las diferencias, ¿no? Hablamos mucho entre todos, incluidos las personas que trabajamos ahí, que todos tenemos habilidades, todos tenemos fortalezas, todos tenemos retos y todos venimos a ECO a aprender algo de todos los que estamos ahí, claro. ¿No? O sea, como es una experiencia de aprendizaje general para todos, incluidos las personas que trabajamos en ECO, ¿no? Entonces, de esa manera los grupos están obviamente mezclados, ¿no? De hecho, hay muchas actividades, por ejemplo, en secundaria y en preparatoria, en donde secundaria y preparatoria realizan juntos, ¿no? Hay otras que no, o sea, que sí están separados, pero hay muchas que realizan juntos. La parte de talleres de habilidades para la vida, que son cocina, finanzas, autocuidado y Germina, que es nuestro proyecto agroecológico. Esos 4 están revueltos toda la comunidad. O sea, puede estar una persona de secundaria con alguien de prepa, ¿no? Así, todos juntos en grupos diversos, porque nos interesa que se conozcan, que convivan, que platiquen, que aprendan a trabajar en equipo, que aprendan a comunicarse entre sí, ¿no? Entonces, la inclusión se da dentro de la misma estructura del modelo educativo que creamos, se va dando de forma natural, ¿no? Y cuando hay algún tipo de comentario no inclusivo, porque los hay, porque somos personas y tenemos opiniones y también vamos construyendo nuestro criterio y en la adolescencia mucho más, ¿no? Se escucha y se atiende, ¿no? O sea, como que de alguna manera se hace entender por qué la diferencia es algo que nos suma a todas las personas y no nos resta. Claro. Los retos, como ahorita estabas diciendo, de encontrarte opiniones diferentes, sobre todo en los adolescentes, es difícil. ¿Ustedes cómo manejan esa parte? Porque la adolescencia es una etapa, bueno, todas, pero tiene sus complicaciones también, ¿no? ¿Cómo hacen para que todos los chicos se sientan parte? ¿Cómo hacen para manejar toda esta parte de sus emociones, de que empiezan a entender otros temas como, por ejemplo, la sexualidad, que es tan importante, ¿no? En esta etapa y que luego los papás o por alguna razón, no sé, pasamos por alto o no nos detenemos a hacer el énfasis adecuado y platicar con nuestros hijos acerca de esto, pero pues que ahorita es sumamente importante, ¿no? Bueno, tocas un tema súper importante y
voy a intentar sintetizarlo lo más posible. Claro. Bueno, para que ECO funcione, es imperativo la colaboración de las familias. Y es algo que se los hacemos saber desde el día 1, ¿no? Por supuesto. Las familias, o sea, ahora que me hiciste esta pregunta de los retos y me sigue así resonando en la cabeza, ¿no? Como también otro de los retos importantes ahí son las familias, ¿no? O sea, como de qué tanto las familias están dispuestas a entrarle a un tipo de educación alternativa, ¿no? O sea, como que eso es otro de los retos que tenemos. Porque también, pues, debemos aceptar que todas las personas cargamos estigmas, ¿no? O sea, y cargamos ciertas ideas que a partir de ciertas experiencias de la vida nos ayudan a ir reconfigurando, ¿no? Pero que no siempre las traemos ya trabajadas, ¿no? O de alguna manera deconstruidas, ¿no? En nuestra persona. Entonces, esto que te decía de trabajar con las familias me parece sumamente importante, ¿eh? Porque también al llegar a la adolescencia, las familias se encuentran con otros hijos. O sea, como los hijos son otros, ¿no? Y de repente tienen otras necesidades, otras contestaciones, otras formas de actuar, o de repente algún ritual que tenías con ellos ya no quieren tener ese ritual contigo, claro. ¿No? O sea, como pasan ciertos cambios que son muy desconcertantes para uno como papá o como mamá, y que uno también tiene que aprender yo siempre pienso que como actualizar el software de la educación, ¿no? Así como decir, bueno, necesitamos una actualización a la adolescencia porque lo que venía haciendo 12 años, claro, ya no me funciona, ¿no? Así de, tengo que hacer algo diferente, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, las familias, cuando deciden pertenecer a ECO, ¿no? Deben de venir 3 veces al año a unos talleres para padres que están enfocados en la crianza de adolescentes y en la generación de autonomía y también en la apertura a la diversidad, ¿no? Okay. Entonces, esos son talleres que ellos tienen que tomar. Por otra parte, las familias tienen que venir 3 veces al año a revisar los objetivos con sus hijos, porque con sus hijos e hijas se plantean objetivos puntuales desde el día 1 que entran, de lo que ellos desean, de lo que desean sus hijas e hijos y de lo que nosotros observamos y como que de alguna manera diagnosticamos en los primeros días que ellos vienen, unos días de prueba, ¿no? Entonces esos objetivos se van haciendo check-in trimestre con trimestre para poder ir viendo un avance real, ¿no? Como en cada uno de ellos. Entonces, los papás tienen que venir 6 veces al año, 3 veces en grupo y 3 veces en individual, en donde pues vamos planteando cosas que pedimos que en casa nos ayuden a colaborar en esta parte del desarrollo con sus hijas y con sus hijos, ¿no? Eso nos ayuda porque sensibilizamos un montón a las familias. Claro. Y al sensibilizar un montón a las familias, los chicos también se sensibilizan. Porque entonces tienen actitudes diferentes ante sus compañeros y compañeras y también actitudes diferentes ante sí mismos, ¿no? Porque si de algo yo soy fiel creyente, es que de la forma en la que tú tratas al mundo es una forma muy similar de cómo te tratas a ti mismo. Entonces, mientras tú eres más amable con el mundo y con la gente que te rodea y más abierto y más, pues sí, ¿no? Como, no estoy tomando una palabra ahorita que pueda conceptualizar lo que pienso, pero como, sí, como una persona más, sí, amable quizás sería, ¿no? Como, ahorita si se me viene una la diré, ¿no? Pero claro. Como mientras tú eres más abierto, más amable, más amoroso, más... Entonces, eso también habla de cómo tú te tratas a ti mismo y a ti misma. Y eso sí procuramos mucho en ECO, ¿no? Como hablar de esto, ¿no? De que si yo estoy insultando a alguien más, si yo estoy agrediendo a alguien más, al final a quien estás agrediendo es a ti mismo, porque tú estás cargándote con eso a ti, no a la otra persona. Y eso ayuda mucho como a que los chicos y las chicas entiendan que cuál es la relación, o sea, cuál es la forma en la que ellas se quieren vincular con la diferencia y con los demás. Eso es como en la parte quizá de fondo. En la parte práctica tenemos un programa socioemocional muy estructurado, con objetivos trimestrales generales, en donde se trabajan las habilidades blandas de la OMS, se trabajan los objetivos de la OCDE, se trabaja sexualidad, se trabaja el concepto de consumo, no solamente de consumo de sustancias, sino de consumo como
como práctica general. Y se trabaja mucho con, como dije en un inicio, con la construcción de autoconcepto y la autonomía. Entonces, ese programa se realiza semana con semana, o sea, es un tercio de nuestro programa de ECO, es educación, comunidad y oportunidades. En comunidad es toda esta parte socioemocional. Todos los días tienen una actividad de estas, todos los días. Okay. Que puede ser una asamblea en donde los chicos y las chicas dialogan sus dificultades y los problemas que tienen y los tienen que resolver entre ellos y ellas. Tienen actividades lúdicas, tienen cineclub, tenemos una salida al mes, un campamento al año, tienen artes que también se vincula con toda esta parte de desarrollo socioemocional, ¿no? Y entonces con esas actividades, y germina, ¿no? Y con esas actividades ellos tienen dentro de la actividad un objetivo socioemocional en donde se va trabajando en cada una de las sesiones. Entonces hacemos mucho énfasis en, pues sí, ¿no? Como en trabajar en esta parte de sus habilidades, de que se conozcan, ¿no? Que conozcan cuáles son sus fortalezas, sus áreas de oportunidad, ¿no? Sus deseos. Claro. Y analicen la forma en la que se vinculan. ¿No? Qué padre. De verdad, me habla sobre todo como lo tienen diseñado y me fascina. Me fascina porque llegas a veces a las escuelas, preguntas cómo tienen estructurado el proyecto y sí, te hablan mucho sobre el tema educativo, pero se pierde un poco, siento yo a veces, otras áreas tan importantes como esta, ¿no? O sea, y tener todo esto en cuenta y llevarlo a la práctica todos los días con los chicos, debe ser complicado, pero a la vez súper satisfactorio, ¿no? Sí, sí lo es. La verdad, es ambas cosas, complicado y satisfactorio. Por ejemplo, en el tema de sexualidad, o sea, tenemos una semana de sexualidad, una de orientación vocacional y una de consumo al año, ¿no? Que es como donde hacemos las cosas como más intensas. Pero en el tema específico de sexualidad, las y los chicos tienen un taller de sexualidad que va todo el año también. Okay. ¿No? Y entonces es un tema que sí nos interesa mucho trabajar, porque pues al final en la sexualidad podemos expresar muchas cosas también de nuestra personalidad, de nuestros gustos, de nuestros intereses. O sea, tiene que ver mucho con la construcción de identidad. Claro. Entonces, sí es algo que lo trabajamos, pues sí, ¿no? De manera continua. Qué importante. Qué padre, Flor. Yo quiero que nos cuentes algún alumno, alguna anécdota que sea así como algo súper preciado para ti de ECO. ¿Alguna experiencia con algún alumno? Más bien diciendo, ¿alguna experiencia con algún alumno o alguna situación que se haya dado en ECO que para ti sea súper simbólica? Sí tengo una, así que la atesoro así mucho en mi corazón, ¿no? Que es de una chica que la verdad es que fue un trabajo hermoso el que hizo ella, ¿no? Y el que hicimos todos alrededor de ella, porque la familia era una familia muy colaboradora, pero la mamá en especial era una mamá así súper colaboradora, ¿no? Y ella llega con nosotros a preparatoria, con una secundaria acreditada, pero no con los conocimientos acreditados o sea, pues, no con los conocimientos adquiridos, perdón, no con los conocimientos adquiridos de la secundaria, ¿no? Entonces llega con nosotros y la mamá, la verdad, o sea, yo creo que fue 80% el trabajo de la mamá, así, también como en toda esta etapa de la vida, porque nunca la soltó, siempre creyó en ella. Los médicos llegaban y le decían que no iba a poder lograr X, Y, Z y ella le valía y la llevaba y le estimulaba, ¿no? Y le buscaba espacios, tal, ¿no? Y cuando llega con nosotros nos dice como de, bueno, no sé si vamos a lograr la prepa, pero vamos a intentarlo. Dijimos, sí, vamos a intentar. Y estuvimos trabajando con ella muchísimo, ¿no? O sea, hicimos cambio de especialistas, ¿no? Hicimos mucho trabajo en el ámbito socioemocional, mucho trabajo con la familia, porque era una familia muy creyente en Dios, y fue mucho trabajo con ellos en poder ayudarles a aceptar que su hija también necesitaba experimentar otras cosas en el ámbito sexoafectivo, ¿no? Claro. Fue como mucho reto de trabajo con la familia, con ella. Al final, ella terminó la preparatoria en 5 años y medio. O sea, tardó un poco más de lo que usualmente se tarda,
creo que sí, 5 años y medio tardó, pero lo terminó la preparatoria en 5 años y medio. Se graduó con nosotros de 21 años de la preparatoria. Estudió fotografía. Uh-huh. Su familia le ayudó a poner un estudio de fotografía. Uh-huh. Fue fotógrafa mucho tiempo, ¿no? O sea, como logró 2-3 años trabajar en eso. Y después decidió que quería ser profesora de deportes, de educación física, y ahora está estudiando la licenciatura en educación física en Aguascalientes, porque se fueron a vivir allá, ¿no? Uh-huh. Y entonces a mí me llena de un montón de orgullo, porque hasta el día de hoy ella salió con nosotros hace como 6 años, yo creo, más o menos, y hasta el día de hoy ella me escribe, la mamá me escribe, me actualiza, ¿no? Y todo el tiempo como que, claro, reconociendo que fue un trabajo en conjunto de creer en ella, ¿no? Y de permitirle también creer en ella. Digo, eso lo digo en el ámbito profesional, pero ha tenido parejas, ¿no? Sale sola, logra tomar transporte público, ¿no? O sea, logramos un montón de cosas en su desarrollo integral, claro, que fue mucho gracias a la chica, pero también mucho gracias a la familia. Claro. ¿No? Qué importante, porque ese definitivamente es, siento yo, un miedo tremendo que tenemos luego los papás. Si tenemos hijos regulares, neurotípicos, en donde de cualquier manera uno siente esa incertidumbre, cuando tienes un hijo con discapacidad se vuelve una locura, ¿no? Uh-huh. O sea, esta maquinita todos los días de decir, ¿lo podrá lograr? ¿No podrá lograr? ¿Se podrá desarrollar? ¿No lo podrá hacer? ¿Podrá ser independiente? ¿O todo el tiempo va a tener que estar dependiendo de alguno de nosotros, su papá, su mamá o algún adulto a cargo? Es algo bien difícil. Uh-huh. Y lo tenemos, de verdad, es un miedo tremendo el que enfrenta uno. Sí. Entonces, que me cuentes una historia así es una cosa, de verdad, nos llena como de un poquito de esperanza a todos, ¿no? De que los chicos poco a poco puedan lograr irse desarrollando a nivel personal, a nivel afectivo, socioafectivo, a nivel de todo, ¿no? Uh-huh. Para que puedan estar ya pues tomando sus decisiones, haciendo su vida, eligiendo su camino, ¿no? Es algo absolutamente, híjole, sí me mueve el corazón completamente, ¿no? Sí. Y que tengas además tú como esa participación y que ellos todavía te contacten y que te cuenten, ¿no? O sea, definitivamente te habla también, y lo digo inclusive como mamá también y como pues trabajadora de colegios y demás, empleada de colegios, maestra, que te hablen y te sigas siendo parte tú y te cuenten todo lo que todo lo que han logrado y demás, pues, o sea, es porque definitivamente te tienen un profundo agradecimiento de todo lo que hicieron todos a nivel equipo, ¿no? Sí, todos, toda la escuela. Sí, porque es un trabajo colaborativo, es más, sus compañeros y compañeras también fueron parte de ese proceso, claro, ¿no? O sea, es algo de comunidad, ¿no? O sea, realmente de un trabajo de comunidad. Y la verdad es de que sí me siento muy afortunada de que esto de que me contacten o me lleguen mensajes de mi hijo o mi hija logró esto, te quería avisar, ¿no? Te quería avisar que entramos a la universidad, te quería avisar que hicimos tal cosa, como que a mí sí me llenan de un montón de orgullo porque entiendo que ellos observan que fuimos parte de ese proceso, ¿no? De alguna manera. Y eso me hace sentir muy satisfecha. De hecho, la verdad es que eso es lo que me mueve a seguir haciendo lo que hago, ¿no? O sea, sí, como saber que el impacto que se tiene, y yo sí soy fiel creyente que, pues, hacer un impacto en la vida de una persona es de las cosas más satisfactorias que pueden existir en la vida. Por supuesto. ¿No? Totalmente de acuerdo contigo. Flor, yo te quería pedir que enviemos un mensaje tal vez a las familias que nos están viendo, que en donde puedas tal vez invitarlos a que conozcan el espacio, en que se den la oportunidad de tener, como dices, echar un vistazo, una vista a un lugar, a un espacio diferente, donde sus hijos se puedan desarrollar también, porque, repito, tenemos muchas limitantes los padres que tenemos hijos tanto regulares pero más con alguna discapacidad, ¿no? Y llegar a un lugar como el tuyo, híjole, es de verdad, yo diría que es
no sé ni siquiera cómo expresarlo, ¿no? O sea, la luz, la esperanza en el camino, ¿no? Entonces, me gustaría que les dieras un mensaje y que los invites a conocer ECO Casa de Aprendizaje. Bueno, muchas gracias también por esa oportunidad. Pues sí, como bien dice Becky, ¿no? Como darnos la oportunidad de conocer proyectos pequeños como ECO u otros que hay, porque no es el único proyecto que existe, ¿no? Pero proyectos en donde realmente queremos hacer equipo con ustedes para lograr las cosas que sus hijas e hijos quieren, ¿no? O sea, yo siempre pienso que el trabajo de los papás y las mamás es permitir que nuestros hijos les salgan con la suya, ¿no? En el buen sentido de la palabra. Y creo que en ECO y en escuelas pequeñas es en donde se puede lograr mirar tanto las habilidades como las áreas de oportunidad y hacer una estimulación correcta y un plan en conjunto para que eso pueda lograrse con sus hijas y sus hijos, ¿no? Como darse la oportunidad de pensar en proyectos más personalizados, alternativos, inclusivos sobre todo, ¿no? Y revisar bien que esta inclusión sea algo real y no algo que solamente quede pues en el papel para poder vender una escuela, ¿no? Que bueno, pues muchas gracias por este espacio. No, gracias a ti, de verdad. ¿Vale? Estoy encantada de que nos hayas acompañado y que nos hayas dedicado este tiempecito para poder tener esta plática tan agradable contigo y que nos compartas este proyecto tan maravilloso que tienes. Muchas gracias, Becky. Gracias, Flor. De todas maneras, amigos, les vamos a dejar todos los datos para quien esté interesado en conocer este proyecto de ECO Casa de Aprendizaje y se puedan acercar. Vamos a dejar correo, vamos a dejar un número de contacto y el espacio donde está ubicado para que ustedes puedan acercarse de la manera que ustedes tengan posibilidad. Y pues nos despedimos ya de este episodio, esperamos verlos muy pronto en el próximo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo lo disfruté y pues hasta la próxima.